Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Y ahora enseguida viene Santiago Camacho con sus conspiraciones, pero ¿por qué no reflexionamos con, 10 segundos? Yerén Martínez nos pone esta joya que me pasó pues uno de mis compañeros realmente cósmicos, Gonzalo Pérez Sarro, y la ponemos porque esta música tiene algo, no sé qué tiene, pero tiene algo. Estrella del Norte de Platino, antiquísimo tema, Michael Field. Tenemos de todo, absolutamente de todo, pero sentimos, ¿verdad? ¿Sentís o no? Que no es el camino. Observamos muchas veces a gentes en los pueblos, a otras culturas, a personas que tienen todo eso que nosotros ya perdimos, que no poseen las cosas materiales en ocasiones, y caramba, en su mirada, en su sonrisa, en su bondad, notamos que siguen más cerca del alma del hombre antiguo. ¿Y cómo recuperar ese alma y adaptarla a nuestro tiempo? Cuando tenemos la oportunidad de abrir los pulmones al aire, a la naturaleza, contemplar el impresionante orden de la realidad, sentimos que nos hemos dejado algo en algún lugar y que todo esto que nos dicen que es el bienestar y esta pelea y esta competencia por ser mejores, tener mejor apariencia, ¿esto a dónde nos conduce y qué poco se parece a esa idea de reconexión con la madre tierra? Y si los prehistóricos, los neolíticos, los etruscos o los iberos tenían conocimientos, ¿por qué los hemos dejado a un lado? ¿Por qué los hemos sustituido por esas ínfulas de grandeza? Por esa especie de información casi basura cotidiana, diaria, que no nos aporta nada. ¿Dónde han quedado las cosas que de verdad nos importan? Y yo sé que muchos hombres y mujeres en todo el mundo claman, sienten que les falta algo, sienten que en el trozo de su corazón, de su alma, de su espíritu, hay un anhelo de ser mejores, de hacer las cosas mejor, de sentirse mejor y en armonía con los demás. ¿Podremos conseguirlo? Porque a veces, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, amigos, el misterio es una forma de dudar, de sondear, de descubrir joyas en mitad de la maleza, de darse cuenta de que esa reconexión, esa recuperación, es la única forma de seguir auténticamente vivos y en armonía. Y que las sonrisas, el conocimiento auténtico, la expresión maravillosa del cosmos, de los cielos, de la naturaleza, valen más que los terrores superfluos, que las oscuridades y que las tinieblas excesivas, que el misterio debe servir para aprender, para aportarnos cosas auténticas, para mirar con fascinación todos los enigmas que hay en nuestra mano, en una hoja, en la mirada, en todo lo bueno que existe y que desconocemos por completo. En fin, descubriendo cosas. Yo esta noche he apuntado unas cuantas y eso empieza a ser, en este mundo tan rápido y tan lleno de información superflua, una auténtica novedad, un auténtico lujo. Sé más cosas que ayer. ¿Qué más puedo pedir? Y vamos a ver si ha recogido alguna que otra joya perdida en el marasmo de la red nuestro compañero Diego Marañón. Y luego Santi nos va a contar algunas cosas que son sumamente interesantes, como es habitual en el Maestro Camacho. En 1987, un niño indio de 6 años llamado Sheru se encontraba mendigando en una estación de tren junto a su hermano mayor. Al final del día, ambos se subieron a un tren para regresar a casa, pero se equivocaron de convoy y se quedaron dormidos. 10 horas después, al despertar, no conocían el lugar en el que se encontraban. Sheru perdió el rastro de su hermano y pasó un mes deambulando por estaciones y calles. Al final cayó en manos de una ONG, fue declarado niño perdido y una pareja australiana lo adoptó. Sheru, sin embargo, seguía con la intención de seguir buscando a su familia india. Así que se puso a indagar a través de Google Earth y al final encontró una imagen de la estación de tren de Kandagua, la misma que seguía grabada en su memoria a pesar del tiempo. Se unió a un grupo de Facebook de la ciudad donde nació, rastreó en busca de pistas y esta semana se desplazaba a la India para reencontrarse finalmente con su familia. En ocasiones hay sucesos con repercusiones globales que hacen centrarse a millones de personas en un mismo punto de atención, creando una coherencia de pensamientos y sensaciones. La idea de que todas las vidas de este planeta están interconectadas por una sutil red de energías es una antigua creencia espiritual. Pero, curiosamente, han sido los recientes avances de la informática los que están demostrando la existencia de esta red y cómo reacciona informáticamente ante los acontecimientos globales. El proyecto Conciencia Global, o GCP, según sus siglas en inglés, es un estudio que desde 1998 lleva a cabo la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, a lo largo de todo el mundo. Se pretende detectar mediante una red mundial informática la relación que puede haber entre el inconsciente colectivo y la realidad física. Fue concebido en 1979 por el decano de la Escuela de Ingeniería y Ciencia Aplicada de la Universidad de Princeton, Robert Young, con la finalidad de estudiar científicamente la interacción entre la conciencia humana y los instrumentos mecánicos y físicos. Es un proyecto que ha recibido diversas críticas, pero en el que colaboran muchas universidades de países de todos los continentes.
En el estado de Indiana se encuentra la población de Evansville, famosa en el mundo por el fantasma que, según se cuenta, habita en su biblioteca. Cuenta la leyenda que Willard Carpenter, un excéntrico filántropo, quiso pasar a la historia por su generosidad y fundó una universidad para educar a personas pobres. En 1937 se produjo entre los muros de la biblioteca la primera aparición del supuesto fantasma. Un vigilante se encontró con la figura de una mujer transparente que flotaba en el aire y tenía un ligero resplandor. Desde entonces, muchos vigilantes, empleados y usuarios de la biblioteca han visto a la Dama de Gris, como se la conoce popularmente. Los investigadores han colocado cámaras para captar imágenes del fantasma y la señal está accesible desde la red, así que si quieres probar suerte, la oportunidad está a un clic de distancia. Hace 26 años, un joven aficionado a la exploración espacial documentó con una Super 8 la trágica explosión del Challenger, un impresionante vídeo casero que acaba de hacerse público en la red. La explosión del transbordador espacial Challenger pocos segundos después de su despegue permanece como una de las tragedias más impresionantes en la historia de la exploración sideral, un accidente que costó la vida a los 7 astronautas que integraban la tripulación. Pero nunca hasta ahora se había podido observar el vídeo tomado por un entusiasta aficionado a los proyectos de la NASA, un joven de entonces 19 años, de nombre Jeffrey Holt, que aquel 28 de enero de 1986 fue hasta las inmediaciones del Centro Espacial Kennedy en Florida para atestiguar el lanzamiento y registrarlo con una cámara casera Super 8. Aquí lo dejamos. En 7 días más noticias y recomendaciones del mundo virtual. Hasta entonces, y gracias a Guillermo León, tendréis disponibles en ikerjimenez.com todos los enlaces para profundizar en los temas que hemos tocado hoy. Porque ya sabéis que el misterio continúa en la red. 3:44. Como digo, un programa explosivo y que cada uno piense libremente, como es lógico, que cada uno haga lo que quiera. Pero es interesante saber que la geobiología concentra un sinfín de especialistas, de médicos también, y que tienen sus problemas al divulgar. Quiero agradecer, por supuesto, a los científicos como el decano del Colegio de Telecomunicaciones, de Ingenieros en Telecomunicaciones, que se ha prestado, y sin embargo algunas asociaciones de afectados, que esto me sorprende, que no han querido participar. Yo creo que han perdido una excepcional oportunidad. Santiago Camacho, compañero, la conspiración, tus noticias, tus pinceladas de actualidad, hay algunas cosas también para acabar de sorprendernos definitivamente, ¿no? Sí, vamos primero con lo serio y luego con lo que es serio pero para menos personas. Fíjate, los años de la transición, no solamente desde la muerte del general Franco, sino también los anteriores, están llenos de puntos oscuros. Y esta semana he descubierto uno que es muy poco conocido, pero que es realmente digno de formar parte de la historia negra de las conspiraciones españolas. Ocurrió en la madrugada del día 6 de marzo de 1972. Apenas acababa de empezar ese día, pasaban solo 20 minutos de la medianoche. Y en la barcelonesa calle de Capitán Arenas, esquina con Santa Amelia, a esas 12:20 de la noche, de repente se escuchó una tremenda explosión que se llevó por delante una escalera entera, toda una hilera de un bloque de viviendas de 10 pisos que se encontraba en aquella calle, en el barrio de Pedralbes. Se hundieron todas las puertas terceras de un edificio de 10 pisos, las 10 viviendas quedaron arrasadas, el inmueble quedó, las fotografías de la época son aterradoras, quedó como una tarta a la que se le ha cortado un trazo completamente cercenado, pero casi con una precisión quirúrgica hecho a bisturí. Y con la desaparición de aquellas 10 viviendas y una onda expansiva que además se llevó los cristales de pisos y comercios en un radio de más de 200 metros, pues desgraciadamente también acabaron cegadas las vidas de 18 personas. El origen de la tragedia, la verdad es que comenzó a ser polémico y desde luego estuvo en el centro de una candente controversia, porque en el principio se pensó en el gas natural como origen de la explosión. El gas natural se estaba instalando en Barcelona en aquella época, en aquel año 1972. Hasta entonces lo que había era gas butano o gas ciudad. Y, sin embargo,
empezó a haber investigaciones por parte del Colegio Oficial de Ingenieros de Cataluña, del Consejo Internacional del Gas, que mandó expertos a hacer toda clase de pruebas, entre ellas hacer una reproducción a escala del edificio y volarlo para demostrar que aquello, pues si tenía un origen en el gas natural utilizado en la vivienda o no. Y estos dictámenes oficiales empezaron a demostrar que que la teoría del gas no se sostenía. De hecho, se encontraron de repente frente con otra polémica que estaban motivadas por motivos comerciales y que decía que, en cambio, que el gas natural sí que había sido el culpable. En determinados sectores, en cambio, y sobre todo la propia policía barcelonesa, empezó a barajar la posibilidad de que aquello se debiera a un posible almacenamiento o manipulación inadecuada de explosivos por parte de sectores de ultraderecha, de lo que se llamaba el terrorismo blanco en aquella época. Pues bien, el caso es que, a pesar de que hubo un juicio contra 3 ingenieros de la compañía suministradora catalana de gas y electricidad, el sumario fue sobreseído. De todas las pruebas, pues la cosa se quedó absolutamente desconocida, pero hubo cosas tan curiosas como que el sumario fue robado de la propia audiencia y estuvo desaparecido durante 3 días. Se robó el sumario de ese caso concreto, Santi. Sí, y de hecho fue devuelto por un desconocido que lo entregó a unos periodistas barceloneses. Y en el centro de toda aquella polémica había un curioso tira y afloja entre 2 sectores del régimen de Franco. Por un lado, se encontraba el sector más aperturista, el que decía que había que tener una apertura económica, que había que empezar a hacer concesiones democráticas, y que estaba representado por el industrial catalán Pere Duran Farell, que además, curiosamente, había sido el auténtico promotor del gas natural como fuente de energía en España. Claro, sus enemigos, automáticamente los que en aquella época se denominaban el búnker, los que predicaban la autarquía económica y la absoluta mano de hierro a la hora de manejar el régimen, pues aprovecharon este asunto para presionar e intentar perjudicar a Pere Duran. Y el caso es que entre unas cosas y otras, pues como la colza, como tantos otros asuntos de los primeros años de la democracia y los últimos de la dictadura, el caso es que la tragedia de la calle Capitán Arenas nunca se ha llegado a solventar. Nadie sabe qué ocasionó esa explosión que se llevó por delante la vida de 18 personas que dormían tranquilamente en sus casas. Yo decía antes la frase de que aprendo algo nuevo y qué más puedo pedir, ¿no? Pero es que, Santi, a veces me sobrecoge el alma. Si se me sobrecogía antes con algunas cosas de puro consumo y pura salud, también misteriosa, ahora también. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que hayan pasado estas cosas y que, hombre, me tengo por una persona, evidentemente, que intenta cultivarse, que intenta hacer el esfuerzo diariamente, que intenta saber de algunos sucesos, porque estos sucesos en ocasiones son una pieza para aprender? Y Santi me trae una cosa, un material que yo desconocía por completo, que es otra de las páginas oscuras de nuestro país. ¿Y cuántas se concentraron en el mismo periodo, Santi? ¿Cuántas conspiraciones españolas a las que es difícil hincarles el diente todavía hoy se concentran en ese periodo tan, por ejemplo, prodigioso para el misterio, pero tan turbulento, ¿no?, en lo que son las alcantarillas del poder? Fue una época en la que sucedieron demasiadas cosas y demasiadas en las que mucha gente prefirió mirar a otro lado en vez de seguir el dedo de los que apuntaban el camino de la verdad. Fíjate que he dicho antes que en este asunto fueron los expertos mandados por el Consejo Internacional del Gas los que apuntaron, digamos, la dirección más cuerda y dijeron y demostraron de una forma absolutamente irrefutable y científica que aquello había sido fruto de una detonación, es decir, de algo, de un elemento explosivo, no de una deflagración, que es lo que se produce cuando hay una explosión de gas.
Y, de hecho, había pruebas tan evidentes como los destrozos de la onda expansiva, el tipo de daños, e incluso llegaron a determinar el foco de la explosión, que no estaba ni en ninguna cocina ni donde había un calentador, sino en el salón de una de las casas. Tremendo como poco. 18 personas, se dice pronto, ¿eh? Historias que ni los especialistas, de alguna forma, en lo heterodoxo conocíamos, historias de nuestro propio país. Seguiremos atentos a la información, pero en pleno corazón de Barcelona, 18 personas, se dice pronto, que duermen plácidamente y que el sueño es truncado por una cosa que al final nadie sabe exactamente qué es lo que ocurrió. A veces, antes, que da la impresión de que vivimos en un descontrol tan absoluto y con unas normativas, ya no hablamos de la justicia, que sería otro tema, tan alucinantes, que lo que no se puede ser es víctima, por desgracia, pero a algunas personas les ha ocurrido, ha sido terrible, y hombre, la única justicia que se puede hacer es saber qué ocurrió de fondo. ¿Por qué no esbozamos quizá una sonrisa, Santi, que yo creo que viene bien después de un programa preocupante en algunos aspectos, donde hay que tomar nota, porque nos va mucho en juego, y después de esta noticia tan amarga también, ¿no? ¿Por qué no ponemos un poco de, no sé, una guinda? No vamos a traer otro hombre quemado, que no es eso. No. Pero sí, bueno, sí que un amigo tuyo prácticamente, ¿no? Un amigo que, por cierto, muchos idolatran, ¿eh? Sí, de hecho siempre hemos tenido una cierta polémica a la hora de si a este personaje del que vamos a hablar meterle o no meterle en los amigos de Santi, porque estaba en la frontera. Estaba en la frontera. De hecho, yo siempre he sostenido que la información que da en sus libros y en sus intervenciones, los datos son impresionantes y están muy bien documentados, pero luego otra cosa son las conclusiones. Bueno, contemos la noticia bomba del día, porque del día es de hoy. Es de hoy, es la noticia que ha sobresaltado el mundo de la conspiración a nivel mundial. Y que tiene mucho que ver también con un tema, yo que sé, casi de prensa rosa. Fíjate, Iker, yo creo que el que un hombre se divorcie de su esposa aduciendo que es una lagarta, pues hombre, políticamente correcto no es, pero es relativamente común. Ajá. Claro que si ese hombre es David Icke y dice que es literalmente una lagarta, es decir, una señora reptil, pues ya la cosa cambia. Para los que no lo sepan, que entre nuestros oyentes no habrá muchos, David Icke es un famoso autor, teórico de la conspiración, que, como digo, todo lo que es el fundamento y los datos de sus libros a mí me parece muy bien investigados y muy respetables. Pero él parece que ha saltado la valla, ¿no? Hace tiempo, ¿no? Sí, pero luego ya las conclusiones, pues, ¿qué quieres que te diga? Y que, entre otras cosas, el fundamento de su obra es que este planeta está dominado por una raza de reptiles alienígenas que viven bajo apariencia humana, ocupando altos puestos en gobiernos, en casas reales, en juntas de administración de grandes multinacionales, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hay mucha gente que se cree a pies juntillas lo que dice, otra que por lo menos seguimos sus escritos, aunque no estemos para nada de acuerdo con sus conclusiones, y otra pues que directamente pues se lo toma a pitorreo. Aquí que hay para todos los gustos. Lo realmente increíble ha sido que hasta hace bien poco Icke estaba casado con, además hace muchas referencias en sus libros a su mujer, Pamela Leigh Richards, y la noticia ha saltado a los tabloides británicos porque David Icke se divorcia. Pero se divorcia ¿por qué causas? O al menos ¿por qué causas dice Pamela Leigh Richards que lo hace? Pues porque sospecha que su propia esposa es una de esas criaturas reptilianas que dominan el mundo, que la han colocado a su lado para sabotearle, para vigilarle. Y bueno, las declaraciones dicen que empezó a sospechar de su naturaleza humana hace un par de años y que bueno, pues había empezado a mutar, que había visto alterarse el rostro de Pamela poco a poco. También hay que además Pamela tenía elementos que la hacían muy sospechosa. ¿Pero cuál era el detalle para saber que su propia esposa era una reptiliana? Pues él empezó a atar cabos. Esto parece V. Primero que su cara estaba empezando a cambiar. Ya le veía rasgos que no eran los de cuando se casó.
cosa que es ley de vida, o sea, nos pasa absolutamente a todos según pasan los años. Pero él los iba viendo como más lagartunos, para decirlo de alguna manera. Luego se acordó de que su esposa había crecido en bases militares estadounidenses, porque su padre era piloto de combate. Y claro, como Ike cree que el ejército estadounidense también está bajo el control de los lagartos cósmicos, sumó 2 y 2 y, decidió dejar a su mujer. Por supuesto, esto es lo que dice Pamela, porque Ike básicamente dice que se ha divorciado porque la tal Pamela tiene un interés importante en los derechos de autor de sus libros, que le generan pingües beneficios, y en su dinero, que la vio muy interesada y que por eso la ha dejado. Así que la reacción en los medios conspiranoicos ha sido que esto tal vez sea un oscuro plan de esos reptilianos para mantenernos distraídos en cuestiones superficiales, desacreditar al hombre que es su azote y seguir alimentándose de nuestra energía. Claro, el bestseller Ike está como una regadera, o tendrá algo de razón. Esa es la cuestión que ahora mismo flota por esos mundos que conoce mejor que nadie Santiago Camacho. Bueno, hay que decir, Santi, que alguno de tus amigos ha pasado el umbral también en el lado opuesto y se ha convertido luego en documento interesante, no solo en este programa, sino en revistas, hablando de Hitler y Argentina y cosas así. O sea que, en fin, sorpresas de todo tipo que las pueda haber. Seguiremos muy atentos esta crónica, que parece eso, crónica rosa, pero ha ocurrido hoy, así que la semana que viene me espero cualquier cosa. Santi Camacho, compañero, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Bueno, te veo mañana en la tele con sí. Parts, ni más ni menos. Sí, señor. Vaya programón que tenemos preparado para mañana, con debate a tope y piezas maravillosas. Gracias, Santi, como siempre, por estar en esta nave. Un abrazo grande. Y por supuesto las gracias a Fermín Agustí, a Carlos Largo por el trabajo efectuado, a todo el equipo, a Guillermo León, a todos, a Javier Sierra y, como no, a Geray Martínez. Gracias, compañero, por esta noche con sonidos tan especiales. Ha sido un placer volver a viajar contigo. Y mañana, pues muchas más cosas. En la tele os espero. Al final quizá Ike tenga razón. Viendo a algunos políticos y algunos jueces, uno hasta le empieza a pensar en los reptilianos. Hasta la próxima semana, amigos. Ahora todas las noticias en la SER.